Bienvenidos al ejercicio práctico del módulo 2. En este ejercicio lo que realizaremos es poner en práctica los distintos conceptos y metodologías que presentamos durante este módulo en cuanto a realizar un análisis exploratorio, transformación de datos, feature engineering y selección de features. En particular, como ya revisamos en el comienzo de este módulo, analizaremos en profundidad o con mayor profundidad el dataset de fuga de clientes que inicialmente presentamos. Entonces, en este análisis exploratorio, que vendría siendo la primera parte de este módulo práctico, lo que hacemos es iniciamos nuestro proceso cargando la información y diciéndole a la función, con la función read csv, se la asignamos a una variable y básicamente le decimos dónde está nuestro archivo que deseamos leer. Luego, a ese mismo data frame, esto nos genera un data frame y básicamente obtenemos una información, una vista previa, podríamos llamarla, inicial de todas las variables que existen en este dataset. En este caso tenemos 21 variables. Acá rápidamente nos indica que son todas no nulas, pero como podrán ver más adelante y cuando vean en detalle esto, se darán cuenta que hay algunas cosas que igual hay que validar. También nos da un anticipo de qué significa cada variable, cómo fue cargada. Y eso es otra cosa que nosotros iremos analizando en este análisis exploratorio. Validar efectivamente que, por ejemplo, Customer ID sea un string. Género, probablemente está bien que esté cargado como, como, como string, porque podría ser, porque probablemente sea hombre o mujer. Pero si se fijan un poco más, total monto, esto es el monto total de cargos, está como objeto, donde debiese ser un float o un punto flotante o un float, que básicamente es un número decimal, número que acepta decimales, o un integer, que son números enteros. Entonces ese tipo de cosas es lo que nos da nuestro primera, esta como vista previa. Entonces, para este análisis exploratorio analizaremos un par de variables. En este documento va a estar disponible en el web y donde voy un poco más en profundidad en todo eso, pero para no hacer muy largo este video, un poco les explicaré la idea detrás del análisis exploratorio y qué es lo que repito constantemente en cada variable. Entonces, para ir adelantando un poco esto, el análisis y la idea general, lo que buscamos es, digamos que a grandes rasgos tenemos dos tipos de variables. Tenemos las variables explicatorias, que vendrían siendo todas estas, y la variable que buscamos explicar, que es la de fuga, si nuestro cliente se fuga o no se fuga. Por lo tanto, estas variables van a venir a describir este fenómeno, el fenómeno de fuga. Por lo tanto, a grandes rasgos, lo que nosotros queremos ver es, bueno, dado que en el futuro, al final de este módulo, lo que veremos es cómo estas distintas variables o features se relacionan con esto de tal forma que estas me puedan o no explicar o predecir si es que un cliente se va a fugar. Por ejemplo, podemos ver que a lo mejor, y como verán más abajo, puede ser que el género sea una variable predictora que nos diga, oye, a lo mejor las mujeres o los hombres se fugan más, tienden a dejar la empresa más que unos más que otros. O por ejemplo, gente que esté casada o gente más vieja. Entonces, con esa idea en mente, y siempre recuerden eso, es tratar de buscar qué tipo de relación y si es que existe una relación también. Probablemente en otros datasets ustedes vean información y la relación que haya puede ser
Primero puede dar dos condiciones, que exista o no exista una relación. Y esa relación puede ser, y si es que existe, esa relación puede ser tanto lineal como puede ser no lineal. Entonces es más fácil observar un comportamiento lineal que uno no lineal, y para eso existen los distintos tests. Algunos de los test que revisamos y otros más para poder validar ese tipo de conceptos. Pero ya adentrándonos más en la validación, un check de sanidad rápido es, primero, como vemos, tenemos la variable Customer ID. Y uno pensaría, bueno, esto probablemente es un identificador, y como sale en la documentación de este problema, es un identificador único que identifica, valga la redundancia, a cada cliente. Entonces uno esperaría que si es que estas 7400 filas o clientes efectivamente sean todos únicos. Entonces esa es la primera validación que nosotros vamos a hacer, y básicamente lo que hacemos es tomar nuestro data frame, tomar la columna y eso decirle que simplemente tome los únicos. Hasta ahí lo que hacemos es generar una lista con todos los valores únicos de nuestra columna, Customer ID. Como esto es una lista, nosotros podemos aplicar la función length, que básicamente lo que nos dice es el largo de esta función. Entonces rápidamente podemos ver que existen 7043 registros, que nos cuadra con los 7043 que tiene con el data frame. En el caso de que estos dos números no cuadren, y lo más probable si es que hubiesen casos duplicados, ustedes probablemente tengan, supongamos 7443, como dice acá debiesen tener menos. Entonces eso es una validación de que no tengan duplicados si es que están trabajando con clientes y estos son únicos. Entonces ya teniendo esa validación, estamos perfectos. Esta vista también nos dice inmediatamente si es que tenemos nulos o no. En este caso no, pero igual es importante ver y analizar cada variable por separado y entender que no vaya a ser que hay algún nulo escondido para acá porque la variable está como texto, por ejemplo. Entonces pasemos a analizar dos variables más, y después ustedes pueden con tiempo ir viendo o ir haciendo su propio análisis y comparando los resultados. Pero la primera, independientemente de la variable, lo primero que quiero saber es validar efectivamente que, por ejemplo, en este caso la variable género, efectivamente, como fue cargada como objeto o string en este caso, efectivamente sea un string y no sea otra cosa. Entonces para eso hago esta primera validación. O sea, primero tomo del data frame la variable, el feature género, y tomo los valores únicos, y esto me tira un rango de valores que en este caso son básicamente hombre o mujer. Entonces con esto yo valido primero que efectivamente la variable esté bien cargada, que efectivamente sea un string, y para eso ya después esto me abre la puerta para yo ya más o menos qué gráfico o qué método utilizar para poder, o qué gráfico voy a utilizar para poder graficar esta información. Entonces en este caso, un simple gráfico de barra y nos dice la distribución de esta variable. Pero como les dije al comienzo, lo que quiero analizar es cómo esta variable se relaciona con la variable que yo quiero predecir. Y eso ya y este gráfico y este análisis de esta relación me va a indicar, o me puede dar luces a mí iniciales, si es que tiene sentido que esta variable esté o no en mi data frame, y si es que la puedo también combinar con otras variables. Entonces para eso, como yo quiero encontrar la relación entre el género y la variable de fuga, que es la variable que quiero predecir, lo que yo hago es aplicar este mismo gráfico de barras, pero separarlo entre fuga y no fuga, que es los azules los clientes que no se fugan y los clientes que sí se fugan. Entonces aquí lo que vemos es que no hay mucha... el género per se no me dice si es que un cliente explica el comportamiento de fuga. O sea, en este sentido lo que vemos es que tanto hombres como mujeres se fugan en la misma proporción, similar, muy, muy similar. Entonces,
acá podemos decir que ligeramente los hombres son un poco, tienen una proporción más baja que las mujeres, pero es mínima. Entonces después podemos buscar una relación más ácida por ejemplo, con algún proceso estadístico que nos permita validar efectivamente que la correlación que hay ahí, si es significativa o no, o es importante, y si es que nos sirve para poder generar. Entonces, analicemos la siguiente variable, que es si es que básicamente un cliente es adulto mayor, que es el senior citizen, es adulto mayor o no. Entonces, en este sentido, nuevamente vuelvo a hacer la validación del rango de valores. Y en este rango de valores se mueve entre 0 y 1, o sea, toma dos valores. Entonces tiene sentido que acá me aparezca como un int. Perfecto. También podría ser un string y también estaría bien. Básicamente me dice si es un sí o un no. Este 0 o 1. Y entonces en ese caso sería aceptable. Entonces básicamente lo que hago es nuevamente graficar esta variable con respecto a la variable de fuga. Y aquí ocurre algo bastante interesante. Y aquí vemos una relación, como podemos ver que el hecho de que un cliente sea adulto mayor, que es la parte izquierda, aquí está, hay un mayor porcentaje de clientes, o sea, proporcionalmente los clientes que son adultos mayores se tienden a fugar más que los clientes que no son adultos mayores. Entonces esto ya nos empieza a dar un indicador de que esta variable puede ser bastante útil para poder predecir dicho fenómeno. Y básicamente este proceso de análisis lo voy repitiendo constantemente para poder ir viendo la relación. Por ejemplo, en el caso de si es que la persona tiene un partner o está casado o no está casado. Entonces, en ese sentido, acá vemos el mismo fenómeno. O sea, vemos que la gente que no tiene o no está casada, proporcionalmente se fuga más que la gente que efectivamente está casada. Entonces también esto es una variable que nos indica una relación directa en ese sentido. O sea, esto explica un fenómeno. Entonces podríamos decir que hay mayor propensión, la gente que está, tanto que es adulto mayor como las personas que no están casadas, tienen una probabilidad más alta. O sea, si cumple esos dos criterios, ya tiene una probabilidad más alta de que se fugue. Entonces ya estos dos fenómenos. Y así sucesivamente vamos analizando variable por variable. Por ejemplo, aquí de nuevo lo mismo. ¿Cómo se llama? Bien digo, el dependiente, que son los hijos. Si es que el cliente tiene hijos o no. Nuevamente, la gente que tiene hijos proporcionalmente se fugan más que ¿cómo se llama? Que los que tienen que los que no. Y por último, como para ir voy a analizar dos variables más para pasar a la siguiente parte de nuestro análisis. Es la antigüedad del cliente, por ejemplo, que esto ya es una variable. En el caso anterior ya sabíamos de anticipación la antigüedad del cliente, que es el número de meses. Entonces sabemos que es un dato del tipo numérico continuo. Por lo tanto, rápidamente yo grafico, y lo que yo veo aquí es que un cliente que, o sea, básicamente es un cliente nuevo, un cliente por debajo de los 30 meses tiene una mayor propensión a fugarse que uno que tiene más tiempo. O sea, está mucho más concentrado el tipo que, si lo vemos acá, se concentra mucho más la fuga en aquellos clientes que tienen menos de 30 meses. Estamos hablando de aquellos que se fugan, el 75% de esas personas que se fugaron tienen menos de 30 meses con la compañía, versus los clientes que están con la empresa, que tienen una distribución más, podríamos decir, homogénea o normal, podríamos decir. Esta también es una distribución normal, pero es más como cargado hacia hacia la izquierda, se podría decir. Si esto lo traslada 90 grados hacia la derecha, lo rotan 90 grados, pueden ver la distribución normal, que es más algo así. Volviendo a esta nuevamente a Font Service, lo que nos dice
La documentación es que es el servicio, si es que un cliente tiene o no servicio contratado, y aquí vemos nuevamente una relación bastante interesante, que es en los clientes, aquellos clientes que tienen efectivamente un teléfono, que contrataron un servicio telefónico, son ligeramente más propensos a fugarse que aquellos que no tienen contratado este servicio. Pero si lo vemos en el caso de las líneas múltiples, acá es mucho más notorio. Entonces hacemos la validación inicial de efectivamente esto dice que es un objeto arriba, entonces validemos efectivamente es un objeto, es un string que digo, y en el rango de valores que toma tengo estos tres, entonces ya me anticipa que efectivamente voy a usar un gráfico de barras para poder graficar estas tres categorías, los tres valores que puede tomar la variable y con respecto a la variable si se fuga o no se fuga. Entonces aquí ya vemos una relación ya con tres posibles casos y vemos como una relación más como lineal en el término de fuga. O sea, proporcionalmente, y ya quizás en el gráfico no se aprecia tan fácil, pero por ejemplo si calculamos la proporción, vemos que el hecho de que sea multilínea o que tenga una única línea, vemos cómo va creciendo en la medida que va en relación con el tipo de servicio. Si es que no tiene servicio de internet, no tiene servicio de teléfono, pero sí tiene una línea, tiene esta probabilidad, digamos, o esta proporción, y mientras que cuando es multilínea tiene aún mayor probabilidad de fugarse. Y ahora sí, esta va a ser la última variable, que es una de las que más encuentro interesante. Es el hecho de que el cliente tenga o no tenga contratado servicio de internet. Y aquí podemos ver muy rápido, muy simple, que el hecho de que no tenga internet hace que los clientes se fuguen menos. Pero aquellos clientes que tienen fibra se fugan considerablemente más, que esta línea del medio, que aquellos clientes que no se fugan. O sea, digo, que tienen contra DSL. Entonces, independientemente de si lo vemos, ya hemos analizado bastante variables, pero ya podemos ver como indicadores que si el modelo nos utilizáramos, si solamente utilizáramos las variables que hemos analizado hasta arriba, ya el modelo nos podría dar indicadores y con eso ya podemos ver cómo tomar medidas para poder anticipar o cómo atacar el problema de la fuga. O sea, a lo mejor el cliente es porque a lo mejor tiene muchos cortes, el servicio en su zona es muy estable, entonces quizás lo que podríamos ofrecerle un servicio quizás de DSL o mejorar o invertir en infraestructura. Entonces esto nos puede dar señales de cómo abordar el problema. Entonces tomar medidas como promociones, cosas así. Entonces esta es como la parte ya más explicativa del modelo e interpretativa. Entonces acá los invito a seguir mirando las distintas variables. Acá tengo un comentario para cada uno, pero siempre con la idea en mente de cómo se relaciona esta variable. O sea, primero, ¿qué nos dice la variable? ¿Qué significa la variable? Segundo, entender el rango de valores en el que se mueve, si es que es categórica o si es numérica, si está bien definida arriba como ese dato, y al finalmente graficarla acorde a si es que es numérica o utilizar la gráfica adecuada para poder observar el dato. Si es que es categórica, un gráfico de barras puede ser, y si es numérica, un gráfico, un box plot. Ahí eso se los dejo a su criterio y a su preferencia, básicamente. Eso, ahora pasemos a la segunda parte.